esta noche, que corresponde a San Mateo capítulo 20, pero antes de esto voy a responder una pregunta más por curiosidad que realmente por teología, más por historia que por cualquier otra cosa. Una, hacer una precisión sobre la genealogía que presentan Mateo y que presenta Lucas, que son los dos evangelistas que hacen la genealogía de Jesús o que escribieron la genealogía de Jesús. Al lector, así por decirlo, al lector de a pie, puede ser que encuentre una diferencia entre la genealogía de Lucas y la de Mateo, o viceversa. También algunos han tratado de forzar la historia para tratar de presentar a María como descendiente de la familia o de la tribu de Judá, y realmente no hay que forzar a María que pertenezca a la tribu de Judá. Hay una diferencia entre los dos evangelistas, tanto de Mateo como Lucas, y es que Lucas presenta una genealogía legal, es decir, desde el punto de vista legal, y Mateo presenta su genealogía desde el punto de vista biológico. Y aunque pareciera que es la misma, no es igual. Ya veremos la diferencia entre una genealogía biológica y una genealogía legal. ¿Correcto? Por eso cuando en Lucas se habla de María en el capítulo 1, se dice que era, primero, Elizabeth era esposa de Zacarías, padre de Juan el Bautista, y recuerde que Zacarías era de la tribu de Leví, a la que pertenecía también Elizabeth, su mujer. Y si María, prima hermana de Elizabeth, o siendo prima hermana de Elizabeth, quiere decir que María pertenecía a la misma familia de Leví a la que pertenecía Elizabeth, y desde luego a la que pertenecía Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Eso de ese lado. Entonces, no tratemos de forzar la historia para decir que María es de la tribu de Judá, porque la estamos poniendo en una familia a la que ella no perteneció. Ahora, en el caso de José, realmente Jesús pertenece a la tribu de Judá por José, porque José fue su padre, no fue su padre biológico, sino su padre legal. Hay que entender esto. Jesús tenía que nacer mediante una acción milagrosa, no podía ser engendrado por un hombre. Al no ser engendrado por un hombre, tendría un padre, pero no un padre biológico, pero sí un padre legal. Ese padre legal es José. Esto ya lo habíamos explicado cuando vimos por primera vez en San Mateo capítulo 1 y en Lucas 3, vimos las genealogías, tanto presentadas por Mateo como la de Lucas. Pero esta vez vengo aquí para hacer otra precisión. Según el Evangelio, según San Lucas, capítulo 3, a ver estudiantes, vayamos a la Biblia, veamos San Lucas capítulo 3 y vamos a resolver un entramado que dije que la persona medianamente estudioso de la Biblia no va a entender esto y va a quedar un poco confundido. Y como la idea de esta escuela es resolver esas confusiones, incluso las aparentes contradicciones que aparezcan en la Biblia, resolverlas para que usted cuando estudie la palabra de Dios le encuentre ese sabor porque realmente entiende lo que está leyendo. Entonces leemos aquí en el Evangelio según San Lucas, vamos a leer la genealogía de Jesús y vamos a encontrar en el verso 23 en adelante. Ya dijimos que Lucas presenta una genealogía de Jesús partiendo de Jesús o de José, padre legal de Jesús, no biológico, pero sí padre legal de Jesús. Partiendo, ya dije que Lucas presenta una genealogía desde el punto de vista legal. Entonces, él la presenta aquí desde Jesús y se va hasta Adán. Es la genealogía más completa.
que se extiende más. La otra está hecha desde Abraham hasta Jesús. Esta está contada hacia atrás. Y el verso 23 dice de Lucas capítulo 3, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, según se creía era hijo de José. Es decir, para todos los judíos, Jesús era hijo de José. Y aquí dice que este José, padre de Jesús, que fue hijo de Elí, y a la vez el padre de Elí fue Matac, verso 24, que fue Matac. Este Matac es el mismo que en San Mateo se llama Matán. En vez de tener la T al final, en Mateo tiene la N. Es decir, la única diferencia entre los dos es una letra, pero realmente hacen alusión a la misma persona y se puede ver por luego el antecesor que sigue, que fue Leví. Ahí es igual. Entonces, Matá y Matán son la misma persona. Este Matá o Matán fue el padre de Elí. Y curiosamente también fue el padre de Jacob, que en Mateo va a aparecer como padre de José. Entonces, va a aparecer, ya leímos que aquí aparece que José fue hijo de Elí, y a la vez Elí era hijo de Matac, es decir, el abuelo de José se llamó Matac en Lucas, o Matán en Mateo. Veamos Mateo capítulo 1. Nos vamos y hagamos la comparación con Mateo capítulo 1. A ver, bien ubicados allí, estudiantes, que estamos viendo una cosa que trae curiosidad, pero que es bueno dilucidar adecuadamente. Luego aquí se dice en el verso 15, Eliud engendró a Eleazar. Eleazar, que también es Leví, engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Correcto. Entonces, note, el que allá se llama Matá, aquí se llama Matán. Es la misma persona. Y aquí, ya en el asunto biológico, dijimos que la diferencia con Mateo es que Mateo presenta un asunto biológico y Lucas una genealogía legal. ¿Cuál es el asunto aquí en Matán, que aparece como padre de Jacob, o como Matán o Matac, que es la misma persona, que aparece como padre de Leví, perdón, de Elí, y a la vez Elí, padre de José? Apareciera como si en Lucas José tuviera un padre que se llamó Elí, y en Mateo apareciera con otro padre llamado Jacob. Es decir, como si fueran diferentes personas. Y lo es, son diferentes personas, pero tiene una explicación legal. ¿Cuál es la explicación legal? Existe, y eso no fue de la ley, existió antes de la ley, mencionado por allá en los capítulos 38 del libro de Génesis, y especialmente 38 de Génesis, aparece una ley que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato. Recuerden eso, levirato. Esta ley del levirato aparece escrita así en Deuteronomio capítulo 25. A ver, estudiantes, vayamos a Deuteronomio capítulo 5, por favor. Y vamos a leer el verso 5. Esta es la ley del levirato. Deuteronomio 25:5. Cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, es decir, dos hermanos viven juntos, uno de ellos se casa, el otro queda soltero. Y ocurre que el primero que se casó con la dama se murió y no dejó hijo. ¿Qué va a pasar? La viuda no podrá casarse, según esta ley del levirato,
con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa y se llegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz recibirá el nombre del hermano muerto, es decir, se contaría como si fuera hijo del hermano que murió. Esto es una cuestión legal, esto es solamente, ya los otros hijos no había esa obligación de ponerlos a nombre del muerto, ya los otros hijos entraban en la nueva realidad que adquiría esta familia. Pero el primer hijo que tuviera, es decir, el, el hombre que se casaba con su cuñada, porque su hermano había muerto, y él, en esta ley de levirato, de redención de la mujer, se casaba con su cuñada. El primer hijo que tuviera este segundo hermano con su cuñada, al casarse con ella, se le contaría como hijo, se contaría en la genealogía, legalmente como hijo de, de su hermano que había muerto. Esa es la situación, según el gran historiador Eusebio, esa es la explicación que Eusebio encontró esto. Eusebio fue un historiador de los siglos III, de finales del siglo III y de principios del siglo IV. ¿Qué encontró él? Encontró que en efecto Matán o Matac engendró dos hijos. Los dos hijos de Matac fueron Elí y Jacob. Resulta que Elí se casó y murió muy pronto y no alcanzó a dejar hijo en su mujer. Entonces le correspondió a su hermano Jacob, que era el que le seguía, a su hermano Jacob casarse con la viuda que había quedado viuda porque Elí, hermano de Jacob, había muerto. Estamos hablando de Jacob, el que aparece como padre de José. Entonces, ¿qué pasó? Se casó Jacob con la viuda de su hermano Elí y engendró un hijo. Ese hijo se llamó José. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas cumple la ley del levirato y a ese hijo que nació se le dio el nombre legal del levirato, que era hijo de Elí, es decir, legalmente, de acuerdo a la ley del levirato, era hijo, tenía que aparecer como hijo de Elí. Pero biológicamente, ¿qué es lo que hace Mateo? Mateo no tiene en cuenta la ley del levirato, sino que simplemente apunta al hecho biológico y realmente el padre biológico de José fue Jacob. Es decir, Jacob fue el que engendró a José y no Leví. Leví fue el hermano de Jacob que había muerto. Pero en el aspecto legal, como tanto Elí como Jacob tuvieron la misma mujer, entonces el hijo que nació de Jacob se le atribuye legalmente a Elí, que era el hermano que había muerto sin dejar descendencia. Entonces por eso aparece como José, hijo de Elí, en Lucas. Y aparece en Mateo, que traza la línea biológica y no la legal, como hijo de Jacob. Entonces Jacob y Elí eran hermanos. Elí se murió sin dejar descendencia y a Jacob le toca casarse con la viuda, y al casarse con la viuda tiene un hijo y se llamó José. Y este a la vez es el padre de María y el que, según creían los judíos, era el padre de Jesús. Esa es la realidad en todo este embrollo de la aparente diferencia que aparece en la genealogía trazada por Lucas y en la genealogía trazada por Mateo. Mateo biológica y Lucas legal.
son las dos biologías, pero ya tiene una explicación que a la luz del Levirato es concordante. Bien, gracias a Dios. Esperamos les haya servido esta aclaración. Y ahora sí nos vamos a San Mateo, el capítulo 11, para ver nuestro capítulo de hoy. Y aquí estamos, la viña y los viñadores. El reino, esta es una parábola, es decir, va a ser un símil, va a decir esto es igual que aquello, o es similar a aquello, en este lenguaje metafórico que maneja el Señor. El reino de los cielos, ¿a qué se parece? ¿A qué es semejante el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca, que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Cuando convino con ellos, que les pagaría el salario de un día, y los envió a su viña, es decir, a las 6 de la mañana, es decir, la primera hora del día es para nosotros las 6, para ellos en Israel el día se cuenta separado de la noche, por eso el día, como se verá en San Juan capítulo 11, el día tiene 12 horas y no 24 como tiene el calendario gregoriano, que en el calendario gregoriano tiene el día 24 horas, porque aquí se cuenta también el día y la noche. En cambio, para ellos, la noche se cuenta aparte, la noche se contaba por vigilias de 3 en 3, la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia y la cuarta vigilia. Eso quiere decir que si la noche tenía 4 vigilias y 3 por 4, 12, y el día tiene 12 horas, correcto. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, quiere decir que a la primera hora es la primera hora del día, es decir, cuando ya salía el sol, cuando ya se hacía día, entonces el dueño de esta finca salió a contratar obreros para su finca. Es lo que está diciendo el verso 3. Y vio en la plaza, encontró a esa primera hora de la mañana, según el verso 1 del capítulo 20, unos trabajadores, y convino con ellos que les pagaría el salario de un día, y los envió a su viña. El salario de un día era un denario, es decir, ese era el salario básico de un día en los tiempos de Jesús. Como a las 9 de la mañana, es decir, 3 horas más tarde, salió y vio en la plaza a otros 3 que estaban desocupados. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Cerca del mediodía volvió a salir, es decir, ya habían pasado 6 horas. Y lo mismo hizo con las 3, y lo mismo hizo a las 3, es decir, 3 horas más tarde, es decir, ya 9 horas. Y cuando salió cerca de la penúltima hora, es decir, de la hora 11ª de la tarde, halló que allí en la plaza todavía seguían unos desocupados, que no habían podido trabajar en todo el día, es decir, no habían encontrado quien los contratara en todo el día, pero ya es la penúltima hora que queda por trabajar. Y él les dijo, ¿por qué estáis aquí haciendo nada? Ellos respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por el último y termina por los primeros. Es decir, por aquellos que solamente habían trabajado 1 hora. Comienza por esos que solamente trabajaron la última hora. Y luego los que trabajaron las 9 horas. Y luego los que trabajaron las 6 horas. Y así, hasta los que habían trabajado las 12 horas. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo, es decir, un denario. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más. Aquellos que habían trabajado 12 horas, pensaron que ellos recibirían más también por el salario de un día de trabajo.
Al recibirlo comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Ese fue el reclamo que hicieron los que comenzaron a trabajar en la primera hora. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Ese fue el acuerdo que llegaron cuando ellos aceptaron ir a trabajar a la finca de él. Esa es tu paga, tómala y vete. Y si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. ¿Qué quiso decir el Señor con esto al decirles que el reino de Dios es semejante a esto? Resulta que en el reino de Dios aquí no es por tiempo. Una persona no ingresará en el reino de Dios por tiempo, por obras o por haber trabajado más que este o que aquel, sino que todos realmente entramos porque el Señor es bueno. Estas personas, los primeros que contrató, ingresaron, estaban sentados en la plaza y no había nadie que los contratara. El único que pareció a contratarlos fue el señor de esta finca. Lo mismo los otros, estaban varados en la plaza y nadie los contrataba. Es decir, todos fueron contratados para ir a trabajar en la viña por pura misericordia del dueño de la finca, porque ninguno tenía méritos para ir a trabajar allá, y si él hubiera querido no contratarlos, ahí se hubieran quedado en la plaza sin que nadie los hubiera siquiera volteado a ver, y a su casa y a sus familias hubieran regresado con los bolsillos vacíos. Pero hubo un hombre que viéndolos que nadie los contrataba, se compadeció de ellos y le dijo, vengan a trabajar a mi finca. De tal manera que al reino de Dios no entrará y no entraremos ninguna persona por algún mérito, por haber trabajado más o por trabajado menos, sino que ingresamos por pura misericordia de Dios y llegamos ahí porque Él es bueno. Ellos dijeron, nosotros hemos trabajado más y hemos soportado el calor y el cansancio de todo el día. Él les dijo, les recordó, ¿recuerdan cuál fue el acuerdo al que llegamos al principio? ¿En qué habíamos acordado? Yo les estoy dando lo que realmente prometí que les daría. El Señor, que es el dueño del reino de Dios, tiene la autoridad y la potestad y el derecho de hacer con el reino de Dios, que es suyo, lo que quiera. Y decir quién entra y quién no entra, también es suyo. O simplemente aclarar que cada uno que entremos en el reino de Dios, entraremos exclusivamente por misericordia del dueño del reino, que es el Señor. Aquí viene un momento cuando de nuevo, ya lo había hecho varias veces, Jesús anuncia su muerte. Jesús va camino, recuerden que va camino de Jerusalén, ha partido de Galilea, que fue el punto especial donde desarrolló su ministerio más tiempo, o por casi todos los años de ministerio los pasó allí, salvo que salió algunas ocasiones, pero esta vez había dejado su Galilea, Capernaum y toda esta región, y las había dejado definitivamente. Él sabía que no volvería, que subiría a Jerusalén y esa vez sería entregado en manos de hombres pecadores y que sería muerto y sería sepultado, solo que resucitaría al tercer día, como ya les había dicho otras veces. Y por eso, esta vez, que es la última vez que está subiendo a Jerusalén, mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llegó aparte a 2 discípulos y les dijo, a 12 discípulos, y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos, es decir, a los gentiles,
que fueron los soldados romanos, a Pilato y a los soldados romanos no eran judíos, sino romanos, para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Eso en efecto ya lo habíamos comentado atrás y lo comentaremos más adelante cuando lleguemos a lo de la muerte y su resurrección en los capítulos 27 y 28. Aquí ya habíamos comentado esto, lo volvemos a comentar. Una petición de Santiago y Juan. Antes había sido la mamá de estos que había hecho esa petición, pero ahora son ellos mismos. Ellos pensaban que el reino de Dios era algo que se iba a establecer inmediatamente, que Jesús levantaría un ejército, derrotaría a las tropas romanas, independizaría, proclamaría la independencia de Israel y establecería su reino, es lo que ellos esperaban. Y entonces todos están pensando, ¿qué autoridad, qué cargos de autoridad van a recibir cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra? Es decir, ellos esperaban que ocurriría en esos días en Jerusalén. En ese momento la madre de Jacob y de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Esta es la petición de ella. Le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que no haya de entre los 12 discípulos o apóstoles que tenía el Señor, los que tuvieran mayor rango de autoridad en el reino fueran Jacobo y Juan. Es lo que está pidiendo o haciendo en esta petición esta señora, que se postró a los pies de Jesús, pidiendo que sus hijos ocupen el mayor rango o los cargos de mayor autoridad en el reino y que ya los otros discípulos, pues que el Señor los ponga de ahí para abajo. Esa es la petición que ella hizo. Entonces Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden, verso 22. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo voy a beber? Es decir, está hablando de su muerte y de su crucifixión. Y ellos le dijeron, sí podemos. No sabían lo que estaban hablando. Él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo haya preparado. Entonces, ellos que tenían esa ambición, es decir, como personas humanas en su humanidad, todos los humanos en un momento dado tienen ambiciones aquí terrenales y ambiciones de poder, de autoridad y todo esto. Y hay mucha gente que los ha matado el poder, otros que viven embriagados con el poder y otros que cuando el poder se les acaba no saben cómo recuperarlo, cómo volverlo a tener, como pasa con las personas de la farándula, o los actores que cuando ya no tienen cámaras encima, cuando ya las cámaras los dejaron y ya no tienen cámaras por ahí, por todos lados, que las cámaras se apagan y quedan en esa oscuridad, ya sin cámaras, sin fama, sin periodistas persiguiéndoles por un lado y por otro, ni nadie pidiéndoles autógrafos ni nada, ese día se deprimen y hasta se mueren de tristeza, de dolor, de soledad, de angustia, sintiendo que los han abandonado. Qué terrible es el afán de poder, de fama. El Hijo de Dios no debe ser esa persona enferma o embriagada por estas cosas. Debe ser una persona completamente desprendida de todas estas cosas y vivir su vida cristiana y de servicio a Dios con la más grande humildad. Donde el Señor lo ponga, si el Señor lo pone a hacer esto, haga eso y hágalo con toda pasión. Hágalo con todo el corazón para Dios y no se ponga a preocuparse por más, ni quién tiene mayor poder o quién es más famoso o quién es menos famoso. Eso no lo desvele a usted. Preocupémonos por lo que sí debemos de estar preocupados y pendientes es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Jesús los llamó y les dijo, verso 25, como ustedes no saben
los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Está hablando de quiénes son, no los hijos de Dios, sino los de este mundo. Son los que establecen gobiernos en las naciones y las dominan. Y los poderosos de este mundo imponen su autoridad. Pero entre ustedes, verso 26, no debe de ser así. Más bien, aquel que de ustedes quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel que de ustedes quiera ser el primero, será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En todos los casos, Jesús es nuestro gran ejemplo. Él no vino y se rodeó de una cantidad de servidores que le sirvieran y se sentó en un lujoso diván a que lo atendieran, sino que se dedicó a servirles, incluso lavó los pies de ellos. Él no tuvo ningún problema en hacer esto, en hacer lo otro, en trabajar por ellos. Entonces, Él es nuestro ejemplo y terminó dando su vida por nosotros. Por eso Él dijo también en San Mateo capítulo 11, había dicho en el verso 29, después de invitar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay una diferencia que ya había planteado también con Lucas a partir del verso 29. En Lucas y en Marcos aparece que fue un ciego en Jericó, el que salió pidiendo misericordia a Jesús de Nazaret. También Marcos lo repite, es decir, tanto en Lucas 19 como en Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, y Lucas 18, 35, aparece en Marcos 10, 46 y Lucas 18, 35 al 43, aparece que fue un ciego. Y ocurre que Mateo presenta que eran dos, como presentó igual la versión de que eran dos endemoniados en Garada que salieron. Los otros evangelistas presentan uno, que eran dos leprosos, en fin, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo y los otros evangelistas como Lucas y Juan? ¿Por qué Mateo presenta dos y los otros presentan de a uno? La cuestión es muy sencilla. Leamos para esto, ustedes estudiantes ahí de la escuela, por favor vayamos a Lucas capítulo 1 y también resolvamos este asunto. ¿Por qué Mateo dice que dos ciegos, dos leprosos, dos endemoniados gadarenos? ¿Y por qué Lucas y Marcos dicen que uno? Lucas capítulo 1, verso 3. Pero antes de que leamos esto, les voy a recordar esto. Los evangelios no fueron escritos al pie, no es que Jesús iba caminando y ellos iban escribiendo ahí, no. Los evangelios fue una compilación que se hizo muy después. Muy después se reunió a personas, porque no solamente los 12 discípulos, sino a muchas personas que estuvieron cerca de Jesús y que lo acompañaron por todos los recorridos que Jesús hizo y que vieron y fueron testigos presenciales de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones que Jesús hizo. Ellos, mucha gente, no fueron 12, sino mucha gente que fueron testigos de todo esto. Y lo que hicieron los evangelistas más tarde fue que recogieron lo que ellos recordaban, porque los evangelios se escribieron muchos años después. Ellos pusieron por escrito lo que ellos recordaban que había ocurrido. Pero para estar más seguros y complementar mejor su testimonio y que fuera más fidedigno, recogieron a muchos más testigos. ¿Tú recuerdas qué fue lo que pasó aquel día, en tal fecha, cuando estuvimos allá en ese lago, o en aquella montaña, o en ese camino? Entonces reunían varias personas.
y escuchaban de cada uno de esos testigos que habían estado ahí. Y unos decían, yo recuerdo, nosotros recordamos que un ciego vino pidiendo misericordia ya cuando estábamos entrando a Jericó. Y el otro decía, bueno, yo recuerdo, para nosotros recordamos que no era uno, sino que eran dos. Allá cuando estuvimos en Garada, que salió un endemoniado a recibirnos, unos recordaban un endemoniado y otros recordaban dos. Claro, desde luego Jesús sanó muchos endemoniados. Entonces, como sanó tantos endemoniados, a veces uno y a veces dos y a veces más, entonces siempre se presentaba para que los testigos quedaran unos recordando cuando fueron dos y otros recordando cuando fuera uno. ¿Qué fue lo que hicieron los evangelistas? Hicieron esto, que dice el verso 3. Después de haber investigado con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtela en orden. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Lo dijo el verso 2. Tal como nos la enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Entonces Lucas apunta aquí a una cantidad de testigos que no solamente son los evangelistas, sino muchas más personas que ellos entrevistaron, que ellos oyeron, que ellos llamaron. Recuérdenos, ¿cuánto fue? ¿Fue uno? ¿Fue dos? ¿O fueron más? Y unos recordaban que eran dos y otros recordaban que era uno. Entonces, para no de quedar la duda, entonces dos evangelistas registraron unos testigos que aseguraron que era uno y el otro, que es Mateo, recogió el testimonio de los otros que recordaban que eran dos. No existe ninguna contradicción, simplemente es lo que recordaban los testigos en los años cuando se escribieron los evangelios. Como tal, verso 2 de Lucas 1, tal como nos lo enseñaron, en otra versión dice, como nos lo contaron, quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de esa palabra. Después de haber investigado con sumo cuidado, es decir, esto fue muy dispendioso lo que se hizo, no fue escuchar por ahí cualquier cosa y escribirla, no, con mucho cuidado hasta poder comprobar que este testimonio era fidedigno, digno de todo crédito, entonces investigado con todo sumo cuidado desde su origen, me ha parecido buena idea escribírtela en orden para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Esa es la partecita a la que quería llevarlos para dar claridad a este testimonio de los dos ciegos en Jericó.